hoy voy a reforzar algo que creo que como iglesia y como seres humanos necesitamos entender de una vez por todas. La Biblia no es cualquier cosa. La Biblia no es un libro de cuentos, ni siquiera cuentos chinos. La Biblia es la palabra de Dios. Y si eso no es vital para nosotros, si eso no lo entendemos, entonces vamos a perder las abundantes riquezas de la gracia que Dios tiene en su palabra. Dice el Salmo 119, 105, dice así, se los voy a leer en guaraní. Dice 119, 105, conocidísimo, ¿verdad? Ahí está, dice. En guaraní sería así: Peteíte sapé, ñandera pepe. Eso es todo. ¿Ya? Miren, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ustedes dicen, pero pastor, ¿por qué hablo en guaraní? Porque trabajé en Paraguay 14 años. Si hay algún paraguayo aquí, en guaraní me llamo y por ahí te iñan de reunión. Bueno, mis hijos son paraguayos, pero me encantaba cómo ellos podían resumir el hecho de que la Biblia, la palabra, sea una luz, y solamente decían, Peteíte esa peñandera pepe. Es una luz en nuestro camino, una luz en tu camino. Libro de libros, la palabra de Dios es sumamente importante para todos nosotros. Es una luz que ilumina. ¿Y cómo no va a ser una luz? Cuando ustedes abran su Biblia conmigo, por favor, en el Evangelio según San Juan. ¿Cómo no va a ser una luz? Miren ustedes lo que dice el primer capítulo del Evangelio, escrito por el apóstol San Juan, donde nos relata a su manera la historia de Cristo Jesús. Capítulo 1 de San Juan, lean conmigo, ¿qué dice? Dice, en el principio era el verbo. Esto también se puede traducir como palabra. En el principio era la palabra, y el verbo era con Dios, y la palabra era con Dios, y el verbo era Dios, y la palabra era Dios. Ahora, ¿cómo no va a ser una luz en nuestro camino cuando Dios es la palabra? Y de paso, les estoy mencionando aquí que la proyección que nos muestra el capítulo 1 de San Juan es con relación a Cristo, con relación a Jesús. Ese verbo dice aquí, es Cristo. Léanlo conmigo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo, por la palabra. Jesús es la palabra. Jesús contiene la palabra. La palabra de Jesús, como Dios es poderosa, crea. Hágase la luz, y se hizo la luz. Y ustedes tienen todo ese relato precioso de la palabra en el capítulo 1 de Génesis. Entonces dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, no hay nada que se pueda hacer sin el poder de la palabra de Dios. Ahora, ¿ya vas entendiendo por qué este libro es tan valioso? Te está hablando del dueño, te está hablando del creador, te está hablando de la palabra, te está hablando de aquel que lo sabe todo, omnipotente, omnisciente, omnisapiente y todos los omnis que tú quieras. Mira lo que dice. Hay más todavía, dice. En Él estaba ¿qué? Ahora, ¿tú crees que cuando Jesús dijo, yo soy el camino, estaba haciendo un jueguito de palabras? Cuando Él dijo, yo soy la verdad, no soy la mentira, soy la verdad. Hay gente que pretende ser el camino. Hay gente que arruina la vida de seres humanos porque pretende ser el camino. Hoy el narcisismo está a gusto y piacere de todos. Hoy el egocentrismo, la soberbia. La palabra de Dios dice, antes de la caída es la altivez de espíritu. Hay gente que se cree la última Coca-Cola del desierto, la divina pomada. Creen que ellos son los que van a solucionar todos los problemas del mundo. Y así es como se convierten en dictadores,
en gobiernos totalitarios, y no les voy a contar la historia porque ustedes ya saben qué nos está pasando por esta área. Entonces escuchen, dice, en él estaba la vida, camino, verdad y vida. No hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otro lugar donde encontrar vida. Por eso Jesús con autoridad dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, resume, ¿cómo interpreta la palabra camino? Gracias, porque la palabra tiene interpretación, porque nuestras palabras o la palabra de Dios tiene un código que tú, ese mensaje lo puedes entender, interpretar. Camino, tú sabes lo que significa verdad y sabes lo que significa la palabra vida. Bueno, Cristo está diciendo: yo soy esto. Por eso dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Elementos claves para poder atribuirlos al Dios que es el verbo, que es la palabra. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquí nos asegura que, del cual hablamos esta mañana, Juan el Bautista, dice, fue enviado por Dios. Interesante, si yo tuviese que hacer un paréntesis aquí con respecto a Juan el Bautista, diría, ¿quién envió a Juan el Bautista? ¿Su papá? ¿Su mamá? ¿Quién lo envió al Bautista a hacer lo que hacía y a hablar lo que decía? ¿Quién? Acá dice, ¿quién lo envió? ¿Quién lo envió? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Quién lo envió? Dios. Ahora, ¿a hacer lo que hacía? Sí. ¿Qué hacía Juan? Ustedes tienen el relato que voy a completarlo ahora, capítulo 1, verso 26. Verso 24. Y los que habían sido enviados eran ¿de quiénes? De los fariseos. Esto es lo de esta mañana. ¿Y qué dice? Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Y qué dice ahora la palabra? Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba haciendo ¿qué? Bautizando. Oye, la palabra es tan poderosa que un día Dios le dijo a Juan, no solamente lo elige, le dijo: ve, vas a predicar mi palabra y vas a bautizar. Hermanos, el bautismo, la orden del bautismo, se la dio Dios por medio de la palabra. ¿A quién? A Juan. El tema de bautizar, ay, los pastores bautizan, los pastores bautizan. Hermanos, los pastores bautizamos no porque se nos ocurre. Los pastores bautizamos porque recibimos una orden que está escrita en la palabra de Dios. Y miren qué interesante, antes de que el cristianismo se forme, ya la gente que creía en Dios, se arrepentía y entregaba su corazón, tenía indefectiblemente que pasar por el bautismo. Por eso llamamos a Juan el Bautista. ¿Quién le dijo a Juan: ve y bautiza? ¿Quién? ¿El pastor Romero? No, yo ni existía en ese tiempo. ¿Quién le dijo? ¿La asociación general? No existía. ¿Quién se lo dijo? ¿Quién? ¿La Florida Conference? Tampoco. ¿Quién le dijo por el poder de la palabra a Juan? Bautiza, predica y bautiza. Prepara el camino para mi hijo y bautiza. ¿Me estás entendiendo, John? Yes, sir. Esa es la personalidad de John. Juan asumió. Y tú dices: pero pastor, ya vimos que Dios lo envió. Ya vimos que Dios lo envió. Pero ¿dónde está la orden de que tiene que bautizar? Ah, ¿quieres palabra? Aquí está. Léelo conmigo. Capítulo 1, verso 29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto yo vine bautizando con agua. Oye, ¿cómo prepara el camino del libertador, el precursor?
¿Cómo prepara un precursor? Es el que prepara el camino del libertador. El precursor no es libertador. El precursor es un preparador, un comunicador, alguien que prepare el camino. Así que esta no es la iglesia del pastor Homero, esta no es la iglesia del pastor Bernardo, esta es la iglesia de Dios que espera a su libertador. ¿Cuál es su nombre? Jesús. ¿Cuál es su nombre? Mujeres, ¿cuál es su nombre? Varones, ¿cuál es su nombre? Oye, cuando yo estaba en el ejército, yo a esos reclutas los hacía gritar. A ver, la ultimita, ¿cuál es su nombre? Ahí está, más o menos. Ya van entrando en calor. Tienen que ir a los conquistadores, ¿eh? Mira lo que dice. Verso 32. También dio Juan testimonio diciendo, noten esta parte. ¿Quién lo envió a Juan? Dios. ¿Quién le explicó las cosas? Dios. ¿Qué utilizó Dios para dar el mensaje? Palabra. Palabra. El Dios que crea se comunica con la misma palabra con la que crea, contigo y conmigo. Por eso hay poder. Mira lo que dice. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu, el Espíritu Santo, que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Está hablando del bautismo de Jesús. Y ahora escuchen. Y yo no le conocía a Jesús, pero noten la palabra de Dios. El que me envió ¿a qué? A bautizar. Y tienes que tener cuidado, hermano, cuando tú, y mucho respeto, cuando una persona acepta a Jesús como camino, verdad y vida. Cuando una persona acepta a Jesús y viene al frente y dice, yo me rindo a ti, Señor, tú tienes que tener mucho respeto. No es la palabra del pastor, no es la palabra del predicador, es el Espíritu de Dios que está obrando un milagro. Saca de tu cabeza esa palabra que ofende a Dios y que algunos utilizan de manera muy triste. Los mojan nomás. Ten cuidado, mucho cuidado. El que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Hermanos, es el poder de la palabra. Camino, verdad y vida. Por eso aparece Jesús y Juan lo presenta como la luz, como lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Peteíte sapeñan de la Pepe. Por eso dice, mira lo que dice, verso 5, y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces dice el verso 8, no era la luz Juan no era la luz, el libertador era otro, pero vino para dar testimonio de la luz que estaba viniendo, a fin de que todos, ¿qué dice? Creyesen en él. Y ahora miren lo que dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos, ¿qué dice? No lo recibieron. Yo no sé quién de ustedes, cuánto dolor puede traer esto. Yo no sé quién de ustedes tiene un pariente con Alzheimer. Yo no sé quién de ustedes tiene un papá o una mamá con Alzheimer. ¿Sabes? Se le van los recuerdos. Menos mal que todavía la música les queda, los himnos les quedan. Se le van los recuerdos. ¿Sabes cuántos hijos yo he visto llorar cuando empieza a manifestarse el Alzheimer en su papá o en su mamá?
Cuando esa viejita amada que antes les hacía la cena y que les leía sus cuentos y que tiene una historia de fotografías acumuladas, no pueden comunicarse porque la mamá no sabe que eres su hijo. ¿Sabe lo que significa cuando alguien te olvida? ¿Sabe qué significa cuando alguien no te conoce, no te reconoce? ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? ¿Sabe lo que significa cada día repetir una y otra vez, mamá, soy yo, soy yo? Y por ahí de repente aparece una lucecita, ay, oh Robertito. Y al día siguiente no sabe quién eres tú. Duele, ¿verdad? Miren los testimonios que hay. Hay muchísimos testimonios de dolor. Ahora yo te voy a decir algo. El Dios que te creó, el Dios que puso todo el empeño para que tú crezcas y nazcas, ese Dios poderoso vino a ti, no solamente ahora como creador, sino como redentor. Vino a ti, ¿para qué? Para que abras tu corazón, para que encuentres el camino que no tienes, para que dejes la mentira en la que vives y vuelvas a la verdad, y para que encuentres vida en abundancia. Vida en abundancia, una vida que es aquí. Puedes empezar a vivir la vida eterna que vivirás allá por las promesas que Él te ha dado. Entonces, mi pregunta es, ¿será posible para nosotros que no neguemos a Jesús, que no desconozcamos a Jesús como nuestro Señor y Redentor? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de no recibirle al Señor? ¿Cuáles son las consecuencias de ser duros de cerviz y tener duro el corazón? ¿Cuáles son las consecuencias de no abrir nuestra mente hacia el Señor? ¿Cuáles son las consecuencias? Son muchas. No te quiero mencionar todas, porque algunos dicen, pastor, usted no puede ser negativo en su mensaje, usted tiene que ser positivo, tiene que mostrar. Perfecto, no te las voy a mencionar. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir sin camino? ¿Cuáles son las consecuencias de vivir sin verdad? ¿Cuáles son las consecuencias de no haber encontrado la vida en Cristo Jesús? ¿Cuáles son las consecuencias de no conocerle a Cristo y al Padre? Porque conocerlos a ellos, allí está la vida eterna. ¿Cuáles son? No te las voy a decir. Te voy a decir las consecuencias de sí aceptarle como Señor y Salvador, de sí reconocerle por medio del poder de su palabra, por medio del poder de su verdad. Por eso esto no es cualquier libro. Este no es cualquier libro. Mira lo que dice la palabra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pablo dice hijos y herederos y coherederos. ¿Con quién? Con Cristo. Juan lo repite, Pedro lo afianza. Y mira lo que dice: los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. O sea, algo falló en nuestro primer nacimiento. Lógico, que no va a fallar. Nacemos con naturaleza caída, naturaleza pecaminosa. Y ahora el Señor necesita recrearnos, y por eso nos dice: arrepiéntanse, acepten, vengan al camino, acepten la verdad y yo les voy a dar vida. Y entonces dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. O sea que la persona que acepta, la persona que abre su corazón al llamado de Dios, lo que está sucediendo allí no es otra cosa que la unción del Espíritu de Dios tocando un corazón. Entonces tú y yo no podemos pensar otra cosa. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y qué tenemos que expresar? ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Hay salvación! ¿Tenemos que expresarlo o no? Amén. Gloria a su nombre. Amén. Ahora escuchen. Digo algo más, dice acá: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: oye,
Este es de quien yo decía: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud, noten esta frase, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Gracia, gratis, buena voluntad, disposición. Dios vio nuestra condición, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, vio nuestra condición y gracias a su buena disposición, a su voluntad, porque de tal manera amó Dios al mundo. Quítale la palabra mundo, quítale, ponle tu nombre, porque de tal manera amó Dios a Homero, peruano, Machu Picchu, que no valía nada. De tal manera lo amó que por él dio a su hijo unigénito. Y si Homero cree y acepta, entonces tendrá vida eterna. Oye, ¿por qué tú crees que yo, te lo voy a decir a los cubanos, ¿por qué tú crees que yo estoy aquí? Cosa más grande la vida, chico. Cosa más grande la vida, chico. ¿Y los dominicanos? Qué maravilloso. Gloria al nombre de Cristo. Y no termina ahí. Dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y aunque a Dios nadie le vio jamás, no le vio jamás a Dios, no. ¿Qué dice ahora? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Hermanos, Cristo es la palabra. Él es el verbo, es la palabra. Por medio de la palabra conocemos a Cristo y por medio de Cristo conocemos al Padre. Escucha lo que te voy a decir, brother, esto es sumamente importante. La palabra se estudia, se profundiza con un primer objetivo. El primer y máximo objetivo del estudio de la palabra es conocer a Cristo Jesús. Conocer a Cristo Jesús. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Conocer, este es lo primordial. La palabra no se utiliza para argumentar, para reventar, para matar, para batallar contra, no. La palabra se utiliza para definir la verdad, la fe, los valores absolutos, y para conocer a Cristo Jesús como prioridad. Para eso se utiliza la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Entonces, pastor, ¿cómo funciona el asunto? ¿Quién utiliza esto como poder? Te voy a mostrar. Y por favor, con esto yo quiero que tú seas claro, porque a mí me apasiona esto. ¿Por qué me apasiona esto? Porque yo quiero libertad. ¿Yo quiero qué? Libertad. ¿Tú quieres libertad? ¿Sí? El Señor dijo una vez, Isaías 60 dice: yo he venido para para dar libertad a los cautivos. ¿Cuántos de nosotros estamos cautivos en el pecado? Cautivos en el pecado, cautivos en nuestras ideas, cautivos en nuestros preconceptos, cautivos en lo que nos enseñaron nuestros padres. Nuestros padres fueron buenas personas, muy amorosos con nosotros posiblemente, pero de repente nos transmitieron algunos valores que no condicen con lo que dice la palabra. Nuestra sociedad, nuestro macro escenario donde nos desarrollamos, nos enseñaron valores que de repente no condicen con la palabra. Entonces tenemos que desaprender cosas y aprender nuevas cosas. ¿Estamos correctos? Entonces la palabra está allí justamente para mostrarnos el camino y la verdad. Ahora, ¿cómo funciona esto, pastor? Miren, Dios, el Señor Jesucristo, sabía que era importante. Él era la palabra. Pero cuando Jesús se va al cielo, Él dice: yo me voy, porque si no me voy, no les puedo enviar al que me va a reemplazar. Y ustedes van a decir: pero pastor, así es como funciona. Mira cómo el Señor Jesús nos enseñó cómo funciona esto. Estamos en el Evangelio según San Juan. En el capítulo 8, Jesús dice algo maravilloso. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Abran sus Biblias conmigo, verso 31 en adelante. Miren lo que dice allí el capítulo 8, verso 31 en adelante. ¿Qué dice? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él:
Si vosotros permanecéis en mí, ¿qué dice? Permanecer en su palabra. Quiere decir que cuando Cristo enseñó, que cuando Cristo predicó verdades intencionales, profundas, eternas. Lo hizo por medio de diferentes formas, lo hizo por parábolas también. Jesús enseñó y enseñó, ¿para qué? Para que la levadura de los fariseos no contamine a los que estaban aprendiendo un nuevo camino, una nueva verdad. Jesús vino para aclarar un montón de confusiones que existían. Entonces Él les dice a los judíos: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ahora el verso 32 es clave. ¿Por qué debo permanecer en la palabra de Jesús? Porque conoceréis la verdad. Y aquí tienes dos cosas. La verdad está personificada en Cristo, y la verdad y Cristo contiene la verdad. Por eso es importante que tú te relaciones con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús te va a mostrar la verdad. ¿A cuánto yo no sería feliz viviendo una vida de mentiras, o que todo el mundo me ande mintiendo? ¿Correcto? Cristo es la verdad. Y dice, y la verdad, ¿qué dice? Os hará libres. Hermanos míos, tenemos que parar de creer en fábulas. Tenemos que parar inclusive de creer en algunas cosas que de niños nos enseñaron. ¿Qué es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo actúa? ¿Cómo es el plan de salvación? ¿Cómo son las profecías de Dios? Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en hacerle caso, porque es como una antorcha que ilumina. Peteíte sapeñandera Pepe. Entonces tú no te puedes quedar con la primaria de la fe, la primaria de tu fe, y perderte el océano abundante de la verdad que hay aquí. Entonces es importante. ¿Quieres ser libre? Quiero ser libre. ¿Quieres ser libre? Quiero ser libre. ¿Quieres ser libre? Quiero ser libre. Perfecto. Busca la palabra, ama la palabra, vive en la palabra. Y tú vas a decir: pero ¿por qué es tan necesario, pastor? Te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar. Así que la palabra da libertad. Sí. Entonces, ¿cómo es que llega la palabra a nosotros? Miren, Juan capítulo 14. Estamos en el mismo libro. No quiero marearlos mucho con mis textos, pero Juan capítulo 14. Allí aparece algo maravilloso. Los versos ya primeros, hasta el 6 por lo menos. Dice allí: no se turbe, está hablando Jesús, la palabra, la verdad, el verbo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Qué dice ahora? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Bueno, si así no fuera, yo los hubiera dicho. Pero voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Gloria al Señor. Para que donde yo estoy, vosotros también. ¿En la casa de quién? Del Padre. ¿Quién le habló a Juan? El Padre. ¿Quién envió a Cristo? El Padre. ¿A dónde volvió Jesús? Al Padre. ¿Dónde queda eso, pastor? ¿Dónde es esto? ¿Dónde? Y ahora dice que en la casa de su Padre hay mucho lugar para nosotros. Pero noten la condición. Verso 4. Dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y sale Tomás y le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Oye, ha estado varios años Tomás con Jesús, pero Tomás se caracteriza por ser dudoso. ¿Será verdad? No será verdad. Anda deshojando margaritas. Si yo tuviese que deshojar, no puedo sacar nada acá. ¿Será verdad? No será verdad. ¿Será verdad lo que dice la palabra? No será verdad. ¿Hay un Dios en los cielos o no hay un Dios en los cielos? ¿Hay un Jesucristo de verdad que hay que creer o no? Estamos en ese tire y afloje de las dudas. Y Tomás era dudoso. Y Tomás le dice: miren, tanto les enseñó Jesús, tanto les habló, a algunos les entra por aquí y les sale por ¿dónde? Por acá. Y le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Si no sabemos a dónde vas,
qué camino vamos a tomar, porque ni sabemos dónde llegar. Como decía un viejo amigo mío, el que no sabe dónde va, ya llegó. Entonces le sorprende a Tomás esto, le sorprende a Jesús esto. Y ahí es donde Jesús utiliza lo que les dije al comienzo. Verso 6, nótenlo. Yo soy. Qué autoridad, hermanos. Esto nunca lo pudo decir Platón. Le quedaría ridículo. Nunca lo pudo decir Aristóteles. Nunca lo pudo decir Parménides. Nunca lo pudo decir Hipócrates. Y todos esos Hipócrates. Nunca. Esto solamente lo puede decir alguien que es el verbo, que es la palabra, que dice y se hace, que de la nada puede crear. Y Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Objetivo, el Padre. Objetivo, el cielo. Objetivo, eternidad. Objetivo, santidad. Objetivo, el Padre. Nadie viene al Padre, ¿qué dice? Sino por mí. ¿Vas notando? Miren qué lindo es esto, pastor. Oye, ahora yo estoy perdido, no tenía camino, ya tienes camino. Estás viviendo una mentira, no tienes verdad, ahora tienes verdad. Estás muriéndote en tu depresión severa, no tiene sentido la vida, estás ofuscado, estás neurotizado, estás esquizofrenizante, estás angustiado en esta sociedad angustiógena, que no tienes futuro, que llegó el huracán y ahora tienes un lugar donde encontrar vida. Vida. ¿Y de qué depende? ¿Cómo funciona esto, pastor? Léelo conmigo, léelo conmigo. Verso 15. Si me amáis, guardad mi palabra. Guardad mi palabra, lo va a decir. Dice: y entonces yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, Parácletos, otro en mi lugar, otro que interceda por ustedes como yo intercedo. Porque yo me voy, yo soy camino, verdad y vida, pero me voy. Pero puedo continuar siendo camino, verdad y vida, porque les voy a dejar mi reemplazo. Alguien que va a cumplir una misión mucho más completa que la mía en cuanto a lo que significa sostenerlos en la palabra. Y ahora introduce a alguien que es maravillosamente una bendición para nosotros. Mira lo que dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. Oye, qué maravilloso. El Padre planifica la salvación, Cristo la ejecuta en la cruz del Calvario, y ahora el Espíritu Santo debe completar la salvación en nuestro corazón. ¿No les parece maravilloso? Ahora, ¿cómo lo llama al Consolador? Porque ahora Jesús le va a dar un nombre al Consolador. ¿Cómo lo llama al Consolador? ¿Cómo lo llama? Mira lo que dice: el Espíritu ¿de qué? Yo soy camino. ¿Qué soy? ¿Verdad? ¿Y qué soy? Vida. Y ahora, ¿qué nos va a dejar Jesús? El Espíritu lo llama el Espíritu de verdad. ¿Por qué lo llamó el Espíritu de verdad? Porque ¿saben qué, hermanos? Lucifer, Satanás, el enemigo de Dios, ha introducido un espíritu de mentira. Y nosotros necesitamos, el Espíritu necesita definir en nosotros la verdad, hacer eficaz en nosotros la verdad, darnos estos valores absolutos, impresionar nuestra mente. ¿Para qué? A través de la palabra, para que podamos combatir con todas esas ideas y pensamientos que nos han hecho infelices, nos han hecho perder el camino. Vivimos una mentira y no encontramos vida eterna. Entonces ahora el Señor dice: les voy a dejar el Espíritu
de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará ¿dónde? ¿Cómo es que el Espíritu Santo mora en nosotros? ¿Cómo mora en nosotros? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra el Espíritu Santo se convierte en nuestro corazón, por medio de la palabra, en el Espíritu de verdad. Y ese Espíritu de verdad se convierte en el Consolador. Por eso, cuando estoy frente a un peligro, la palabra vuelve a mi mente y mi subconsciente busca la reserva de la palabra que el Espíritu ha colocado y impresionado en mi mente, y dice: caerán 1000 a tu diestra y 10,000, y a ti no te tocarán. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque en ti, oh Jehová, yo viviré confiado. Por eso el salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y voy terminando. El Espíritu de verdad. Lean conmigo. Verso 18. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. ¿A través de quién? Del Espíritu de verdad. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis. Y porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Por lo tanto, el que tiene mis mandamientos, mi palabra, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y entonces le dijo Judas, aquí el otro, pero no el Iscariote, Judas Tadeo, le dice: Señor, ¿cómo es que tú te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo: el que me ama. ¿Qué dice ahora? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. ¿Y qué dice? ¿Haremos qué? La palabra. Morada, ¿en quién? En él. Métete a la palabra, come la palabra, vive en la palabra, ama la palabra. ¿Sabes? El Espíritu Santo la usa para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hagan morada en ti. Y miren lo que dice: el que no me ama. ¿Qué dice? Léalo. ¿Qué dice? Oye, hermano, no se trata, yo soy cristiano, de Semana Santa y Navidad. Llega Semana Santa, la mayoría de nosotros, yo, en la primaria de la fe, yo vivía, no conocía esta verdad, no la conocía. Cuando tú vives la primaria de la fe, tú no conoces muchas cosas, te quedas con lo que te quedas con lo que te dijeron y nunca investigaste. Antes hasta prohibida estaba la lectura de la Biblia. Por eso se rebelaron contra todo lo que fue la Reforma Protestante, porque esto empezó a llegar. Entonces preferían mantenernos en la ignorancia, analfabetos de la palabra, sin conocer la palabra. Y en esa primaria de la fe nos quedábamos con lo que nos contaban, con los cuentos que nos contaban, lleno de inventos, lleno de cultura, lleno de una mezcla, una mixtura, un mix, un sincretismo de verdades y error. Y vivíamos así, pues, vivíamos así. Por eso no pasábamos debajo de una escalera, por eso le teníamos miedo a un gato negro, y por eso hablábamos del guaylulo en Perú, y por eso tenemos el asunto: ay, ¿qué tiene tu niño? Tiene, pues, mal de ojo. Mal de ojo. En la ignorancia nos tenían. Pero llegó la luz, llegó la palabra. Tienes que disfrutarla, comerla, beberla y hacer de ella tu libro de cabecera, para que seas feliz, libre. Y entonces dice el Señor en su palabra, mira lo que dice: el que no me ama, verso 34, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino ¿de quién?
del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, dice Jesús. Y ahora miren la función del Consolador. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Qué maravilloso. Y voy a cerrar capítulo 16. Capítulo 16, versos 5, 4 en adelante. Dice, miren qué lindo, hermanos. ¿A buen entendedor? No. El buen entendedor quiere más palabras. Hay mucho más. Hay mucho más. Léelo. Mira ahora. Escucha. Dice 16. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo ya os lo había dicho. Hasta palabra profética tenemos. Y ahora escucha. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora me voy al Padre, voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas de que me voy, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Mira qué sensible era el maestro, qué sensible. La tristeza ha llenado vuestro corazón. Y ahora mira lo que les dice. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuese, os lo enviaré. Y ahora noten. Y él, el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, se está moviendo en este lugar. Él está aquí. Yo no estoy hablando, hermanos, esto porque estoy emocionado o porque estoy predicando. No. Yo sé que Él está aquí. Escucha. ¿Por qué lo sé? Escucha. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Hoy un pecador arrepentido va a tomar una decisión importante para su vida. ¿Por obra de quién? Del Espíritu Santo, que utiliza ¿qué? La palabra para levantar ¿a quién? A Cristo, que es camino, verdad y vida. Convencerá al mundo de pecado, convencerá al mundo de justicia, de que Cristo es nuestra justicia, y de juicio. ¿Por qué de juicio? Anota lo que dice: por cuanto el príncipe de este mundo, Lucifer, Satanás, ya ha sido juzgado. Al diablo sabe que le queda poco tiempo. Anda como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. Que no te devore a ti. Ya tienes camino, verdad y vida delante de tus ojos. Y ahora dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que han de venir. Y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Os lo hará saber. Hermanos míos, no necesitamos estar perdidos. No necesitamos vivir como ovejas sin pastor. No necesitamos vivir sin camino. No necesitamos permanecer en la mentira en la que
muchas veces nos hemos quedado. Hay camino, hay verdad y hay vida. El camino, la verdad y la vida tiene nombre y apellido. Su nombre es Jesús, llamado el Cristo. ¿Y por qué no dijo el Espíritu Santo, pastor? Porque el Espíritu Santo, lo que más le importa es que Cristo Jesús sea el nombre por sobre todo nombre que tú aceptes como Señor y Salvador. Esta mañana yo prediqué en el nombre de Jesús y algunas personas fueron tocadas y vinieron al frente aceptando a Cristo como su Señor y Salvador. Esta noche yo voy a dar la oportunidad a aquellos que todavía no vinieron o que de repente vinieron pero que quieren repetir la experiencia. Esta noche yo voy a invitar cualquier pecador arrepentido que haya reconocido hoy por el poder del Espíritu Santo que hay camino, verdad y vida en Jesús. Pregunto esta noche, ¿hay alguien esta noche que abre su corazón a la palabra de Dios, a esta verdad, y que reconociendo que no tenía camino, no tenía verdad, quiere encontrar en Cristo Jesús la vida? Yo te voy a invitar que te pongas de pie y que vengas aquí. Si no quieres venir solo, puedes venir con la persona que te invitó, pero yo quiero orar por ti esta noche. ¿Quién será el primero en venir? Levántate. Gloria al Señor. Ven con tus amigos. Ven aquí. Acércate. No tengas temor. Gloria al Señor. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Gracias. 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 Qué lindo verlos, ver sus ojos y ver sus lágrimas. Gracias. Mi esposa les está abrazando. ¿Hay alguien más? En el nombre de Jesús, no te quedes allí, ven aquí. Ven aquí. Gloria al Señor. Abrácense, por favor, abrácense entre ustedes. Oye, amigo mío, oyes el llamado, es la dulce voz del Espíritu Santo. Oyes que susurra con tierno quebranto, porque es Jesucristo quien te está llamando. Es que Él te ve sediento, Él te ve temblando. Jesucristo sabe de tus sufrimientos. Ven, no tengas miedo, Jesucristo es bueno. Oye su llamado, ven hoy a su encuentro. Decídete por Jesús. Cántala conmigo. Decídete, cántale a tu amigo. Por la cruz, decídete por Jesús. Decídete por la cruz. ¿Hay alguien más? Ven. Si tú eres el último milagro, ven. ¿Que eres una joven? ¿Un niño? Ven. ¿Eres un viejonazo adulto? Ven. Ven. Él no hace acepción. Gloria al Señor. Él no hace. Ponte de pie y ven. Ven. Miren. Miren qué hermoso. Miren. 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 Mírenlo con sus ojos.
Es el Espíritu de Dios obrando. Mírenlo. Gracias, gracias. Espíritu Santo, gracias. Gloria al nombre. Amén. Hay que ser valientes para esto, yo sé. Gracias. Por favor, abraza a esa persona. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Muy bien. Debemos terminar. Mañana estaremos orando la iglesia completa, porque no dudo de que más personas, más familia, más amigos, más personas que tú amas pueden venir a los brazos del amigo, del Salvador, del nombre por sobre todo nombre, Jesús. Vamos a orar. Pónganse de pie conmigo. Vamos a orar. Han reconocido en Jesús el divino, el creador, que los redime, que los salva, que los perdona. Tómalos en tus brazos, amado Jesús. Tú, como divino alfarero, moldéalos a tu imagen. Y gracias, Señor, por este milagro. Tu palabra no volvió vacía. Hay gozo en el cielo, gozo en el cielo. Y en la tierra decimos amén, amén, amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a su nombre.